El desierto guardaba un secreto que nadie podría imaginar. Bajo el sol implacable, una mujer caminaba con 3 niños pequeños, sus pies sangrando en la arena caliente, su alma destrozada en 1000 pedazos. Ella había perdido todo: el marido que amaba, la amiga que consideraba hermana, el hogar que construyó con sus propias manos. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie podría adivinar, es que en ese momento de desesperación absoluta, algo imposible estaba a punto de suceder. Huellas enormes en la arena, ojos dorados brillando en la oscuridad de la noche. Un jaguar que no debería estar ahí, en esa región árida donde esos animales nunca fueron vistos. Un depredador silencioso que comenzó a seguirlos. Y Beatriz, aterrorizada, sin armas, sin ayuda, solo con sus 3 hijos indefensos, no tenía idea de lo que esa criatura quería. ¿Sería el fin? ¿Sería una crueldad más del destino que ya le había quitado todo? ¿O había algo mucho más profundo, algo que desafiaba cualquier explicación, escondido en esos ojos que la observaban en la oscuridad? Esta es la historia de una traición que casi destruyó a una familia, de una travesía que debería haber sido imposible, y de un misterio tan profundo, tan perturbador, que solo sería revelado cuando ya no hubiera vuelta atrás. Porque a veces la vida nos pone frente a situaciones que nuestra mente no logra comprender. ¿Por qué ese jaguar los seguía? ¿Qué quería? ¿Y qué secreto del pasado estaba a punto de salir a la luz de una forma que nadie jamás esperaría? Quédate hasta el final de esta historia, porque la verdad que estás a punto de descubrir va a tocar tu corazón de una manera que nunca imaginaste. Y si tú también crees que existen cosas en este mundo que la razón no logra explicar, suscríbete ahora a este canal, porque aquí contamos historias reales de superación, de misterios y de revelaciones que van a cambiar tu forma de ver la vida. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que va a mover tus emociones más profundas. Ahora respira hondo, porque este viaje comienza con un dolor que ninguna mujer debería sentir. Beatriz tenía 32 años cuando su mundo se derrumbó. Vivía en un pueblito polvoriento al norte de México, uno de esos lugares donde todos se conocen, donde los chismes vuelan más rápido que el viento del desierto, donde las mujeres lavan la ropa en el río y los hombres trabajan la tierra bajo el sol que quema sin piedad. Ella era una mujer sencilla, de manos curtidas por el trabajo del hogar, de ojos café profundo que alguna vez brillaron con ilusión. Beatriz no trabajaba fuera de casa. No tenía tiempo para eso. Su vida entera giraba en torno a 3 pequeños seres que eran su razón de existir. Luisa, de 8 años, una chamaca lista y observadora que ya ayudaba a cuidar a sus hermanos. Antonio, de 6, un niño travieso de rodillas raspadas y sonrisa fácil. Y la bebé, Sofía, de apenas 1 año y medio, que todavía tomaba pecho y dormía aferrada al rebozo de su madre. Beatriz se levantaba antes del amanecer. Encendía el fuego, preparaba las tortillas, calentaba los frijoles, servía el café bien cargado para Esteban, su marido. Después venía el aseo de la casa, lavar la ropa a mano en la pila del patio, tender bajo el sol, barrer, cocinar de nuevo, cuidar a los chamacos, cambiar pañales, dar de comer, arrullar, volver a limpiar, y así, día tras día, año tras año, sin quejarse, porque así le enseñaron que debía ser, porque amaba a su familia, porque pensaba que estaba construyendo algo sólido, algo que duraría para siempre. Esteban trabajaba como herrero en el pueblo. Era un hombre de pocas palabras, de manos fuertes manchadas de hollín, de mirada dura. No era cariñoso, pero Beatriz se decía a sí misma que así eran los hombres de campo, que el amor se demostraba trabajando, trayendo dinero a casa, no con palabras dulces ni abrazos. Ella se conformaba con eso, o al menos eso intentaba. La vida de Beatriz era pequeña, encerrada entre las 4 paredes de adobe de su casa, entre los gritos de los niños y el olor a leña quemada. No tenía amigas, excepto una, Fernanda, su prima hermana, pero más que eso, su confidente, su hermana del alma,
la única persona con quien podía hablar de sus miedos, de sus sueños, de esas pequeñas tristezas que una guarda en el pecho. Fernanda iba a su casa casi todos los días. Tomaban café juntas mientras los chamacos jugaban en el patio. Reían de tonterías, compartían recetas, se contaban secretos. Beatriz confiaba en ella más que en nadie en el mundo. Nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que esa confianza sería la daga que le atravesaría el corazón. Todo cambió una tarde de octubre. El cielo estaba de ese color naranja intenso que anuncia el atardecer. Beatriz había ido a casa de Doña Refugio, una vecina anciana que le había pedido ayuda para moler maíz. Los niños se quedaron jugando en el patio de su casa, Luisa cuidándolos como siempre. Beatriz regresó más temprano de lo planeado. Doña Refugio se sintió mal del estómago y le dijo que mejor volviera otro día. Cuando Beatriz empujó la puerta de su casa, escuchó sonidos que venían de su recámara, risas ahogadas, el crujir de la cama de madera. Su corazón comenzó a latir más rápido. Con las manos temblando, caminó despacio por el pasillo. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y lo que vio la mató por dentro sin necesidad de que nadie le pusiera una mano encima. Esteban, su marido, el padre de sus hijos, el hombre para quien había dedicado cada día de los últimos 10 años, estaba en la cama con Fernanda, su prima, su mejor amiga, su hermana del alma. Beatriz no gritó, no lloró en ese momento. Algo dentro de ella simplemente se congeló. Se quedó ahí parada, paralizada, viendo cómo los dos se separaban de golpe, cómo Fernanda soltaba un grito ahogado cubriéndose con la sábana, cómo Esteban la miraba sin una pizca de arrepentimiento en los ojos. «Beatriz, yo…», comenzó a decir Fernanda, pero su voz se quebró. Esteban ni siquiera intentó disculparse. Se levantó, se puso los pantalones con calma y dijo con esa voz fría que Beatriz conocía tan bien: «Ya era hora de que lo supieras. Esto lleva pasando meses, meses». La palabra golpeó a Beatriz como un puñetazo en el estómago. Meses. Mientras ella lavaba su ropa, preparaba su comida, calentaba su cama, criaba a sus hijos, él estaba con Fernanda. Y ella venía a su casa, bebía su café, le sonreía, jugaba con sus hijos y después se acostaba con su marido. «Fuera», susurró Beatriz. Su voz salió quebrada pero firme. «Las dos. Fuera de mi casa». Fernanda intentó acercarse, las lágrimas corriendo por su rostro. «Prima, perdóname, yo no quería que pasara, pero nos enamoramos, yo…». «Fuera». Esta vez Beatriz sí gritó. Un grito que salió desde lo más profundo de su ser destrozado. Esteban se puso la camisa, tomó a Fernanda del brazo y antes de salir, se volteó hacia Beatriz. «De todas formas, ya no te quiero. Hace años que no te quiero. Eres aburrida, amargada. Lo único que sabes hacer es limpiar y cuidar chamacos. Fernanda me hace sentir vivo». Y se fueron, así de simple, como si 10 años de matrimonio, 3 hijos, miles de días y noches juntos no significaran nada. Como si Beatriz fuera algo que se usa y se desecha cuando ya no sirve. Esa noche, Beatriz no durmió. Se sentó en la cocina, en la oscuridad, con Sofía dormida en sus brazos, escuchando la respiración tranquila de Luisa y Antonio en la habitación de al lado. Y fue ahí, en ese silencio terrible, cuando la verdad completa comenzó a revelarse en su mente. Los susurros que había escuchado en el mercado y no entendió, las miradas cómplices entre las vecinas cuando pasaba, las conversaciones que se detenían bruscamente cuando ella llegaba, la forma en que Doña Refugio la miraba con lástima cada vez que la veía. Todos lo sabían. El pueblo entero sabía que Esteban la engañaba con Fernanda. Y nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de decirle la verdad. La dejaron ser la tonta, la ciega, la última en enterarse de su propia tragedia. La humillación fue peor que la traición misma. Beatriz entendió que ya no podía quedarse en ese pueblo. No podía criar a sus hijos en un lugar donde todos la miraban con lástima, donde sería para siempre la mujer traicionada, la que no supo retener a su marido,
la que fue reemplazada por su propia prima. En los siguientes 2 días, mientras Esteban no apareció por la casa, Beatriz tomó una decisión desesperada, peligrosa, pero la única que le quedaba si quería conservar algo de dignidad. Se iría, cruzaría el desierto, llegaría a la ciudad grande donde vivía su tía Hortensia, la hermana mayor de su difunta madre. No había visto a tía Hortensia desde que era una chamaca de 12 años, pero era su única opción, su única esperanza de comenzar de nuevo. El problema era que entre su pueblo y esa ciudad había más de 150 kilómetros de puro desierto. Nadie cruzaba esa extensión a pie, mucho menos una mujer sola con 3 niños pequeños. Los hombres iban en burro o en carreta, en grupos, llevando agua suficiente y conociendo los caminos. Pero Beatriz no tenía burro, no tenía carreta, no tenía dinero para pagar a alguien que los llevara. Lo único que tenía eran las monedas de plata que había guardado durante años, centavitos que apartaba cada vez que Esteban le daba para el mandado, pequeños ahorros escondidos en una lata de galletas enterrada en el patio. No era mucho, pero era todo lo que tenía. La noche antes de partir, Beatriz bañó a sus 3 hijos con agua tibia. Les puso su mejor ropa. Preparó una maleta pequeña con 2 mudas para cada uno, sus propios vestidos más resistentes, un zarape grueso, su rebozo y las pocas cosas de valor que tenía, un rosario de plata que fue de su abuela, una foto de sus padres y las monedas. Llenó 2 cantimploras grandes con agua fresca. Envolvió tortillas, frijoles cocidos, un poco de queso seco y lo poco que tenía en la alacena. Sabía que no sería suficiente para todo el camino, pero era todo lo que podía cargar. No le dijo a nadie, ni una palabra. Si alguien se enteraba, intentarían detenerla. Le dirían que estaba loca, que era un suicidio, que mataría a sus hijos. Y tal vez tenían razón, pero quedarse también era morir. Morir de humillación, de tristeza, de convertirse en un fantasma en su propio pueblo. Antes del amanecer del tercer día después de la traición, Beatriz despertó a sus hijos en silencio. Luisa abrió los ojos y entendió sin preguntas que algo grande estaba pasando. Antonio se quejó con sueño, pero obedeció a su madre. Sofía seguía dormida en el rebozo amarrado al pecho de Beatriz. Salieron de la casa cuando el cielo todavía estaba oscuro. Beatriz no miró atrás. No se despidió de las paredes donde había sido feliz, donde había creído en algo que resultó ser mentira. Simplemente caminó hacia el este, hacia donde sabía que estaba la ciudad, hacia el desierto que se extendía infinito y despiadado, bajo las estrellas que comenzaban a apagarse. Los primeros rayos del sol pintaron el horizonte de rosa y naranja, y Beatriz siguió caminando, con su maleta en una mano, Luisa y Antonio tomados de la otra, y Sofía dormida contra su pecho. Caminó sin voltear, sin dudar, porque si se detenía un segundo a pensar en lo que estaba haciendo, el miedo la paralizaría. El pueblo quedó atrás, las últimas casas de adobe desaparecieron, y frente a ellos se abrió el desierto. Un mar infinito de arena, rocas y espinas bajo un cielo que prometía ser implacable. Beatriz apretó los dientes y siguió adelante. No sabía que esta decisión, este acto de valentía desesperada, la llevaría cara a cara con algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. El primer día fue difícil, pero manejable. El sol todavía no estaba en su punto más cruel. Caminaron despacio, deteniéndose cada hora para que los niños descansaran. Luisa no se quejó ni una vez. Esa chamaca tenía un temple especial, pensó Beatriz con orgullo. Antonio iba callado, asustado, pero obediente. Sofía dormía o mamaba, ajena al peligro que los rodeaba. Para la tarde, el calor ya era insoportable. El sol del desierto no perdona a nadie. Beatriz sentía cómo su piel se quemaba, cómo la garganta se le secaba, a pesar de que tomaba agua con moderación. Los niños estaban rojos, sudorosos, cansados. Encontraron refugio bajo una formación rocosa cuando el sol estaba en lo más alto.
Se quedaron ahí las horas más calientes, compartiendo pequeños sorbos de agua, comiendo tortillas que ya empezaban a ponerse duras. «Mamá, ¿cuánto falta?», preguntó Antonio con su vocecita cansada. Beatriz no sabía qué responder. No tenía idea de dónde estaban exactamente ni cuánto faltaba. Solo sabía que debían seguir hacia el este, siempre hacia donde salía el sol. «Ya falta menos, mijo», le dijo acariciándole el cabello mojado de sudor. «Solo debemos ser valientes un poco más». Cuando el sol comenzó a bajar, reanudaron la marcha. Beatriz intentó fijar puntos de referencia. Una montaña a lo lejos, unas rocas con forma extraña, un cactus gigante. Pero en el desierto, todo se ve igual. Todo es arena, piedras y cielo. La noche cayó rápido, como siempre en el desierto. De pronto, el calor insoportable se convirtió en frío cortante. Beatriz extendió el zarape bajo un arbusto de mezquite, acostó a sus 3 hijos juntos y los cubrió con su propio cuerpo para darles calor. No durmió. ¿Cómo podía dormir? Estaba aterrorizada. Acababa de llevar a sus bebés al medio de la nada, sin más plan que caminar hacia el este y rezar para que encontraran el camino. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué clase de madre arriesga así a sus hijos? Pero entonces recordó la mirada de Esteban, sus palabras crueles, la risa de Fernanda en su propia cama, la lástima en los ojos de las vecinas, y supo que no había otra opción. Regresar era morir de otra forma. Al menos aquí, en este desierto cruel, estaba luchando, estaba eligiendo, estaba siendo valiente. El segundo día fue peor. Antonio comenzó a quejarse de que le dolían los pies. Al revisarlos, Beatriz vio que tenía ampollas enormes, algunas ya reventadas y sangrando. Le envolvió los pies con pedazos de tela rasgados de su propia enagua, pero sabía que eso no sería suficiente. Sofía lloraba más de lo normal. Hacía mucho calor, y aunque Beatriz intentaba darle pecho, ella misma estaba deshidratada y sentía que no tenía suficiente leche. La bebé estaba inquieta, con la carita roja, sudando. Luisa caminaba en silencio, pero Beatriz veía en sus ojos el miedo creciente. Esa niña entendía más de lo que aparentaba. Sabía que estaban en peligro. Fue ese día, al mediodía, cuando pasó lo primero terrible. Habían parado a descansar bajo una roca grande. Antonio se había alejado unos metros para hacer pipí detrás de un arbusto. De pronto, soltó un grito que le heló la sangre a Beatriz. Corrió hacia él y lo encontró tirado en el suelo, llorando, agarrándose el tobillo. «Me picó algo, mamá. Me duele mucho». Beatriz vio el escorpión alejándose entre las piedras. Su corazón casi se detiene. Una picadura de escorpión podía matar a un niño pequeño, y estaban en medio de la nada, sin ayuda, sin medicina. Con las manos temblando, Beatriz hizo lo único que sabía hacer, lo que su propia madre le había enseñado cuando era niña. Apretó fuerte la zona de la picadura, succionó con su boca tratando de sacar el veneno, y escupió una y otra vez. Después, rasgó otra tira de su enagua, la mojó con agua preciosa y amarró fuerte el tobillo del niño. «Vas a estar bien, mijo», le repetía una y otra vez, aunque no sabía si era verdad. «Vas a estar bien, mi niño bonito». Antonio lloró durante horas, tuvo fiebre, temblaba. Beatriz lo cargó todo el resto del día, mientras el sol los castigaba sin piedad. No podía parar. Si paraban ahí, si Antonio empeoraba, no habría nada que hacer. Siguió caminando con Antonio en brazos, Sofía en el rebozo, la maleta colgando de su hombro y Luisa aferrada a su falda. Era un peso imposible. Sus piernas temblaban, su espalda gritaba de dolor, pero no se detuvo. Para la noche del segundo día, Antonio seguía con fiebre, pero ya no temblaba tanto. El remedio de su madre había funcionado, o tal vez el niño tuvo suerte, y el escorpión no le inyectó mucho veneno. De cualquier forma, seguía vivo, y eso era lo único que importaba. Pero ahora tenían otro problema. El agua se estaba acabando más rápido de lo que Beatriz había calculado. Con el calor extremo y Antonio enfermo necesitando tomar más líquido, las cantimploras ya estaban medio vacías, y apenas llevaban 2 días de camino.
La tercera noche, mientras sus hijos dormían exhaustos, Beatriz se permitió llorar en silencio. Estaba perdida, estaba matando a sus bebés. Había sido una tonta, una orgullosa, una irresponsable. Debió quedarse en el pueblo, soportar las miradas, aguantar la humillación. Al menos ahí sus hijos estarían a salvo. Pensó en Esteban y Fernanda, probablemente durmiendo tranquilos en su casa, en su cama. Ni siquiera se habrían dado cuenta de que ella se había ido. O peor, se habrían dado cuenta y no les importó. Beatriz se abrazó las rodillas y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El tercer día amaneció con una tormenta de arena. Beatriz despertó sintiendo cómo el viento empezaba a soplar con fuerza. Las primeras luces del alba se veían extrañas, amarillentas. Y entonces vio la pared de arena acercándose desde el horizonte. ¡Despierten! ¡Rápido!, gritó a sus hijos. No había tiempo para nada. La tormenta se les vino encima en segundos. El viento aullaba como un animal herido. La arena volaba tan espesa que no se podía ver a 1 metro de distancia. Beatriz encontró unas rocas grandes y empujó a sus hijos detrás de ellas. ¡Cúbranse la cara! ¡No abran los ojos! Se amontonaron ahí, Beatriz cubriéndolos con su cuerpo, el zarape sobre todos. La arena golpeaba como agujas. Entraba en la nariz, en la boca, en los oídos. Sofía lloraba aterrorizada. Antonio se aferraba a su madre. Luisa temblaba pero no lloraba. Esa chamaca valiente. La tormenta duró horas. Horas eternas donde Beatriz pensó que morirían enterrados vivos. Cuando finalmente el viento se calmó y pudieron salir de su refugio, el mundo había cambiado. Todo estaba cubierto de arena. Su maleta había volado. Beatriz la encontró a varios metros, enterrada hasta la mitad. La desenterró con desesperación y abrió. Casi toda la comida estaba arruinada, llena de arena. Y lo peor, una de las cantimploras se había volteado durante la tormenta. El agua se había derramado en la arena. Beatriz miró la cantimplora vacía y sintió que el pánico la ahogaba. Ahora solo les quedaba una cantimplora, medio llena. Tal vez 2 litros de agua para 4 personas cruzando el desierto. No pasa nada, le dijo a Luisa, que la miraba con ojos enormes llenos de miedo. Vamos a estar bien, vamos a encontrar agua. Pero Beatriz no sabía dónde, no tenía idea. Siguieron caminando. El sol de mediodía los encontró completamente perdidos. Beatriz ya no reconocía nada. La tormenta había cambiado el paisaje. Las rocas que usaba como referencia habían desaparecido bajo la arena. Los pocos arbustos que había se veían todos iguales. Estaban perdidos. Completamente perdidos en medio del desierto, sin agua, con un niño todavía débil por la picadura del escorpión, con una bebé que no paraba de llorar de hambre. Fue esa tarde cuando vieron a los hombres a lo lejos. Beatriz los vio primero, 3 figuras caminando en dirección perpendicular a ellos, a unos 200 metros. Su primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero algo la detuvo. Algo en la forma en que esos hombres se movían, en cómo llevaban sus rifles al hombro, en su postura amenazante. «Rápido», susurró a Luisa. «Hay una cueva ahí». Señaló una grieta entre rocas que apenas se veía. No era realmente una cueva, más bien un hueco estrecho, pero era lo único disponible. Empujó a sus hijos dentro y se metió detrás, haciéndose lo más pequeña posible. Le tapó la boca a Sofía para que no llorara. Esperó, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que esos hombres lo escucharían. Los hombres pasaron cerca, muy cerca. Beatriz alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. Palabras vulgares, risas crueles. Hablaban de robar a unas personas que acababan de asaltar, de una mujer a la que habían lastimado. Beatriz cerró los ojos y rezó como nunca había rezado en su vida. Apretó a sus 3 hijos contra su cuerpo y rogó a todos los santos que esos hombres no miraran hacia las rocas. Pasaron de largo. Sus voces se fueron apagando en la distancia. Beatriz se quedó ahí escondida hasta que el sol empezó a bajar. Solo entonces se atrevió a salir. Estaba temblando de pies a cabeza. Si esos hombres los hubieran encontrado,
No quería ni pensar en lo que hubiera pasado. Esa noche no hicieron fogata, por miedo a que alguien la viera. Se acurrucaron juntos en la oscuridad, pasando frío, comiendo las últimas tortillas que quedaban, tomando pequeños sorbos del agua que se acababa. Antonio susurró en la oscuridad: «Mamá, ¿vamos a morir?». Beatriz lo abrazó más fuerte. «No, mi niño, no vamos a morir. Tu mamá no va a permitir eso». Pero en su corazón empezaba a dudar. Y entonces, en la madrugada del cuarto día, cuando todo parecía perdido, escuchó algo que le heló la sangre, un gruñido bajo, profundo, cercano. Beatriz abrió los ojos de golpe. La luna estaba casi llena, iluminando el desierto con luz plateada. Y fue entonces cuando lo vio. A unos 20 metros de donde dormían, había una figura enorme, un animal grande. Sus ojos brillaban en la oscuridad reflejando la luz de la luna. Un jaguar. Beatriz dejó de respirar. Su mente trató de procesar lo imposible. No había jaguares en esa región del desierto. Esos animales vivían en las selvas del sur, en lugares húmedos, con vegetación. Nunca, jamás, se habían visto por esos rumbos áridos. Pero ahí estaba, real, inmenso, su pelaje manchado visible bajo la luna, sus músculos marcados, su cola moviéndose lentamente de un lado a otro. Beatriz pensó en sus hijos dormidos a su lado, pensó en gritar, en asustar al animal, en hacer algo, pero sabía que eso sería inútil. Un jaguar podía matarlos a todos en segundos, y ella no tenía nada para defenderse. Así que se quedó completamente inmóvil, mirando al animal, esperando el final. Pero el jaguar no se acercó, solo se sentó ahí, observando, sus ojos dorados fijos en Beatriz. Pasaron minutos que parecieron horas. Beatriz y el jaguar se miraron en silencio, y entonces, sin hacer ningún sonido, el animal se levantó, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Beatriz no durmió el resto de la noche. Se quedó sentada, alerta, esperando que el jaguar regresara, pero no lo hizo, al menos no esa noche. Cuando amaneció, Beatriz vio las huellas, enormes, inconfundibles, huellas de jaguar en la arena, alrededor de donde habían dormido. El animal había estado dando vueltas cerca de ellos toda la noche. ¿Por qué? ¿Por qué no los atacó? ¿Qué quería? Luisa vio las huellas y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿qué es eso?». «No es nada, mija», mintió Beatriz. «Solo un coyote grande». Pero no era un coyote, y ambas lo sabían. Siguieron caminando. Antonio apenas podía dar pasos, su tobillo seguía inflamado. Beatriz lo cargó de nuevo, aunque sentía que sus brazos iban a romperse. Sofía estaba débil, casi no lloraba ya, lo cual asustaba más a Beatriz que cuando lloraba sin parar. El agua se terminó al mediodía del cuarto día. Beatriz vació las últimas gotas en la boca de Sofía. Y entonces miró la cantimplora vacía y supo que esto era el fin. Anocheció. Beatriz intentó hacer una fogata con los pocos arbustos secos que encontró. Necesitaba que sus hijos tuvieran calor. Necesitaba que sintieran que mamá todavía tenía todo bajo control. Aunque era mentira, la fogata prendió. El fuego crepitaba débil en la oscuridad del desierto infinito. Los 3 niños estaban acostados juntos, exhaustos, hambrientos, sedientos. Beatriz los miraba y sentía que su corazón se partía. Los había traído hasta aquí para morir. Eso era lo único que había logrado. Y entonces escuchó el gruñido de nuevo. Se levantó de golpe, buscando algo, lo que fuera, para defenderse. Agarró una piedra grande con las 2 manos. El jaguar salió de la oscuridad y entró en el círculo de luz de la fogata. Era más grande de lo que Beatriz había visto la noche anterior. Majestuoso, aterrador. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia. Se sentó frente al fuego, del otro lado de donde dormían los niños. Beatriz apretó la piedra, lista para lanzarla si el animal se acercaba a sus bebés. Pero el jaguar no se movió, solo la miraba. Pasaron minutos. El jaguar seguía ahí, inmóvil, observando. Y entonces
hizo algo extraño. Giró la cabeza hacia el este, miró en esa dirección por varios segundos y después volvió a mirar a Beatriz, como si estuviera señalando algo. Beatriz sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Luisa se despertó, vio al jaguar y dejó escapar un grito ahogado. El animal giró la cabeza hacia la niña, pero no gruñó, no mostró los dientes, solo la miró y entonces, lentamente, se levantó y desapareció en la oscuridad. «¿Qué era eso, mamá?», susurró Luisa temblando. «No lo sé, mija, no lo sé». Pero algo dentro de Beatriz había cambiado. Ese animal, había algo en sus ojos, algo que no podía explicar. El quinto día amaneció y Beatriz supo que era el día en que morirían. No había más agua, no había más comida. Antonio estaba tan débil que ni siquiera podía levantarse. Sofía había dejado de llorar por completo, lo cual era la peor señal. Beatriz intentó darle pecho a la bebé, pero no salía nada. Ella misma estaba tan deshidratada que su cuerpo ya no producía leche. Se sentó en la arena caliente con Sofía en brazos, Luisa y Antonio acostados a sus pies, y aceptó la realidad. Esto era el final. Había huido de la humillación solo para traer a sus bebés a morir en el desierto. «Perdónenme», susurró a sus hijos. «Perdónenme, mis niños, perdónenme». Cerró los ojos, esperó. El sol subió más y más en el cielo, quemando sin piedad. Y entonces escuchó pasos pesados acercándose. Abrió los ojos y ahí estaba, el jaguar, a plena luz del día, caminando directamente hacia ellos. Beatriz apretó a Sofía contra su pecho. Si el animal venía a matarlos, al menos sería rápido. Mejor que morir lentamente de sed y hambre. Pero el jaguar no atacó. Se detuvo a 3 metros de ella. La miró fijamente. Y entonces hizo algo que Beatriz nunca olvidaría. El animal se dio la vuelta, caminó varios pasos hacia el este, se detuvo y miró hacia atrás, directamente a Beatriz, y repitió el movimiento. Caminó, se detuvo, miró hacia atrás. Beatriz sintió que su mente se quebraba. Eso no era posible. Los animales no hacían eso. Los animales no guiaban a las personas. El jaguar repitió el movimiento una tercera vez, y esta vez gruñó, no un gruñido amenazante, sino más bien impaciente, como llamándola. «¿Qué?», susurró Beatriz. Luisa, que había estado observando todo, dijo con voz débil: «Mamá, creo que quiere que lo sigamos». Era imposible, era una locura, pero Beatriz no tenía nada más, ninguna otra opción, ningún otro camino. Con las últimas fuerzas que le quedaban, levantó a Antonio en brazos, Sofía en el rebozo. Luisa se aferró a su falda y comenzaron a caminar, siguiendo al jaguar. El animal caminaba despacio, deteniéndose cada cierto tiempo para asegurarse de que lo siguieran. Cuando Antonio gemía de dolor y Beatriz tenía que parar, el jaguar también se detenía. Esperaba, y solo continuaba cuando ellos podían seguir. Caminaron durante horas bajo el sol despiadado. Beatriz ya no sentía sus piernas. Su visión se nublaba. Pero el jaguar seguía adelante, siempre mirando atrás, siempre esperando. Y entonces, cuando el sol comenzaba a bajar, cuando Beatriz pensó que sus piernas finalmente cederían, el jaguar desapareció detrás de una formación rocosa. Beatriz llegó a las rocas, y lo que vio la hizo caer de rodillas. Un oasis, un verdadero oasis escondido entre las rocas, una pequeña laguna de agua clara alimentada por un manantial subterráneo, árboles bajos dando sombra, frutos de cacto, hierba verde. ¡Agua!, gritó Luisa y corrió hacia la laguna. Beatriz se arrastró hasta el agua y bebió como nunca había bebido en su vida. Después mojó los labios de Sofía, le dio de beber a Antonio, llenó la cantimplora. Cuando finalmente pudo pensar con claridad, buscó al jaguar. Estaba ahí, sentado a la sombra de un árbol, observándolos. Beatriz se quedó mirándolo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Ese animal imposible,
Acababa de salvarles la vida. Gracias, susurró. Gracias. El jaguar parpadeó lentamente y después cerró los ojos, como si estuviera durmiendo. Se quedaron en el oasis 2 días completos. Beatriz necesitaba que sus hijos recuperaran fuerzas. Antonio finalmente mejoró del todo. La inflamación de su tobillo bajó. Sofía volvió a llorar fuerte, lo que significaba que estaba mejor. Luisa recuperó el color en sus mejillas. El jaguar no se fue. Se quedó con ellos, durmiendo cerca pero nunca amenazante. A veces se alejaba y regresaba con un conejo o una serpiente que había cazado. Comía a distancia, pero siempre regresaba. Los niños, después del miedo inicial, empezaron a acostumbrarse a su presencia. Antonio incluso intentó acercarse una vez, pero Beatriz lo detuvo. Por más que el animal pareciera manso, seguía siendo un depredador salvaje, y sin embargo, había algo en esos ojos, algo que Beatriz no podía dejar de mirar. En la segunda noche en el oasis, mientras sus hijos dormían profundamente por primera vez en días, Beatriz se sentó frente al jaguar. El animal estaba despierto, observándola como siempre. «¿Qué eres?», le susurró Beatriz. «¿Por qué nos ayudas?». El jaguar la miraba con esos ojos dorados e inteligentes. Y Beatriz sintió algo imposible, una conexión, una familiaridad. Cerró los ojos y, sin saber por qué, comenzaron a llegarle recuerdos de su infancia. Su padre, Dionisio, un hombre de pocas palabras pero de corazón enorme. Trabajaba como guía en el desierto, llevando a comerciantes y viajeros por los caminos más seguros. Conocía el desierto como nadie y tenía un don extraño con los animales. Beatriz recordaba cómo los pájaros se posaban en los hombros de su padre sin miedo, cómo los caballos más bravos se calmaban con su presencia, cómo una vez un perro herido apareció en su puerta y su padre lo curó, y el animal nunca se fue. Se quedó a vivir con ellos hasta que murió de viejo. Los animales del desierto guardan secretos antiguos. «Mijita», le decía su padre cuando ella era apenas una chamaca. «Ellos ven cosas que nosotros no vemos, sienten cosas que nosotros no sentimos, y protegen a aquellos que llevan en el corazón algo puro». Beatriz nunca entendió del todo qué quería decir su padre con eso. Dionisio murió cuando ella tenía 12 años. Salió una mañana a guiar a un viajero por el desierto y nunca regresó. Buscaron durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Su madre, destrozada de dolor, le dijo que su padre había vuelto al desierto que tanto amaba, que el desierto se lo había llevado porque allí era donde su alma pertenecía. La comunidad susurraba cosas extrañas, que Dionisio no había muerto realmente, que se había transformado en algo más. Los ancianos contaban la vieja leyenda, que algunas almas muy conectadas con el desierto, cuando morían, no se iban del todo, regresaban como guardianes, como espíritus protectores en forma de los animales más sagrados del desierto, el jaguar, el guardián supremo. Pero eran solo leyendas, supersticiones de viejos. Beatriz nunca las creyó. Hasta ahora, abrió los ojos y miró al jaguar que la observaba con esa intensidad imposible. «No puede ser», susurró. «Es imposible». Se levantó despacio. Caminó hacia el animal con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. El jaguar no se movió, solo la observó acercarse. Beatriz se arrodilló frente a él, a menos de 1 metro. Por primera vez pudo verlo de cerca, con la luz de la luna iluminando su pelaje manchado. Y entonces lo vio. En el cuello del animal, apenas visible entre el pelaje espeso, había una marca, una cicatriz vieja, 3 líneas que formaban casi una estrella. Beatriz dejó de respirar. Su padre tenía una cicatriz idéntica, en el mismo lugar, en el cuello, del lado derecho. Se la había hecho cuando era joven, en un accidente con alambre de púas mientras trabajaba en un rancho. Beatriz siempre recordaba esa cicatriz. De niña, solía trazarla con su dedito, mientras su padre le contaba cuentos antes de dormir. Con las manos temblando,
Beatriz extendió la mano hacia el jaguar. El animal no se movió, no gruñó, solo la observó. Los dedos de Beatriz tocaron el pelaje del cuello del jaguar. Suave, cálido. Se apartó el pelo con cuidado y ahí estaba. La cicatriz, idéntica, en el mismo lugar exacto. No, no puede ser. Las lágrimas comenzaron a caer. No puede ser verdad. Todas las leyendas que escuchó de niña, todas las historias que pensó que eran solo fantasías, todo regresó a su mente en un torrente. Las almas que no pueden descansar hasta que cumplen su propósito. Los guardianes que regresan para proteger a sus seres queridos. Los espíritus del desierto que toman la forma del animal más sagrado. «Papá», susurró Beatriz, su voz quebrándose. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?» El jaguar cerró los ojos por un momento largo, y cuando los volvió a abrir, había en ellos algo que Beatriz reconoció, algo que había visto 1000 veces en su infancia, ese brillo especial, esa mirada de amor incondicional. El animal inclinó la cabeza, y por primera vez desde que apareció, se acercó, lentamente, con cuidado. Presionó su cabeza enorme contra el pecho de Beatriz, como un abrazo. Beatriz rodeó el cuello del jaguar con sus brazos y lloró. Lloró todo lo que no había podido llorar. La traición, el abandono, el miedo, el dolor, pero también lloró de alivio, de gratitud, de amor. «Nunca me dejaste», susurraba entre sollozos. «Nunca me dejaste sola. Siempre estuviste ahí, ¿verdad? Siempre estuviste cuidándome». El jaguar no se movió, solo dejó que Beatriz lo abrazara, que empapara su pelaje con sus lágrimas. Después de lo que pareció una eternidad, Beatriz se separó, miró al animal a los ojos. «Gracias», le dijo. «Gracias por salvarnos. Gracias por nunca abandonarme». El jaguar parpadeó lentamente, y Beatriz supo, con una certeza que iba más allá de la razón, que su padre había escuchado. A la mañana siguiente, cuando sus hijos despertaron, Beatriz les contó todo. Les habló de su abuelo que nunca conocieron, les habló de las leyendas del desierto, les mostró la cicatriz en el cuello del jaguar. Luisa, con sus 8 años, lo entendió inmediatamente de esa forma en que los niños entienden la magia mejor que los adultos. «¿Es el abuelito?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Sí, mija», respondió Beatriz. «Creo que sí». Antonio se acercó al jaguar sin miedo. El animal bajó la cabeza y dejó que el niño pequeño lo tocara. «Hola, abuelito», dijo Antonio con su vocecita inocente. Beatriz vio cómo el jaguar cerraba los ojos ante el toque del niño y supo que era verdad. Era imposible, desafiaba toda lógica, pero era verdad. Si estás escuchando esta historia y sientes que tu corazón se ha movido, si crees que el amor verdadero trasciende todo, incluso la muerte misma, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Porque necesitas oír más historias como esta. Historias que te recuerdan que nunca estamos realmente solos, que aquellos que nos amaron de verdad nunca nos abandonan. Activa la campanita, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la forma en que ves la vida y la muerte. No te vayas. Esto apenas comienza. Pasaron un día más en el oasis, recuperando fuerzas para el resto del viaje. Beatriz sabía que todavía faltaba mucho camino, pero ahora ya no tenía miedo, porque no estaban solos. El jaguar los guiaría, su padre los guiaría. Cuando finalmente se prepararon para continuar, el jaguar ya los estaba esperando, de pie frente al camino que debían tomar, mirando hacia el este. «Estamos listos, papá», dijo Beatriz, y comenzaron a caminar de nuevo. Los siguientes días fueron completamente diferentes a los primeros. Con el jaguar guiándolos, encontraban agua cada vez que la necesitaban. Pequeños manantiales escondidos que solo él conocía. Cuevas frescas donde refugiarse del sol del mediodía. Caminos más fáciles entre las rocas. Los peligros del desierto parecían evitarlos. No volvieron a ver serpientes. No volvieron a encontrarse con hombres peligrosos. Era como si el jaguar llevara consigo una protección invisible. Por las noches,
El animal hacía guardia mientras ellos dormían. Beatriz podía descansar de verdad por primera vez, sabiendo que nada malo les pasaría. Los niños se encariñaron completamente con su protector. Antonio le contaba sus cosas como si fuera una persona. Luisa le llevaba flores del desierto y se las ponía detrás de las orejas, y el jaguar las dejaba ahí con paciencia infinita. Sofía, que apenas estaba aprendiendo a hablar, decía Tito, señalando al animal, y Beatriz. Beatriz había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza, fuerza, la certeza de que valía la pena luchar. Una noche, mientras el fuego crepitaba y los niños dormían, Beatriz le habló al jaguar. ¿Sabes? Esteban me dijo que yo no valía nada, que solo era buena para limpiar y cuidar chamacos, que era aburrida, que no era suficiente. El jaguar la miraba con esos ojos que conocían todos sus secretos. Me hizo creer que el problema era yo, que si me hubiera esforzado más, si hubiera sido más bonita, más interesante, él no me habría traicionado. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Pero estaba equivocado, ¿verdad, papá? El problema nunca fui yo. El problema fue que él no supo valorar lo que tenía. Yo di todo por mi familia. Todo. Mi juventud, mi tiempo, mis sueños. Lo di todo porque eso es lo que hace una mujer que ama de verdad. El jaguar gruñó suavemente, como asintiendo. Y no está mal haber dado todo, continuó Beatriz. No me arrepiento de haber sido una buena esposa, una buena madre. El error fue creer que eso me hacía menos. Creer que porque me dedicaba a mi hogar, yo no valía. Pero ahora lo entiendo. Cuidar de los que amas, proteger a tus hijos, dar todo sin esperar nada a cambio, eso no es ser poco. Eso es ser la persona más fuerte del mundo. Se secó las lágrimas. Voy a salir de esto, papá. Voy a llegar a esa ciudad. Voy a criar a mis hijos. Y voy a vivir con la frente en alto. Porque soy Beatriz. Soy hija de Dionisio, el hombre más valiente que conocí. Y llevo tu fuerza en mis venas. El jaguar se levantó, caminó hacia ella y recostó su cabeza enorme en el regazo de Beatriz. Ella acarició su pelo mientras miraba las estrellas, sintiendo una paz que no había sentido en años. El 10º día de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Menos arena, más rocas, pequeños arbustos verdes, señales de que estaban saliendo del desierto profundo. Antonio podía caminar de nuevo sin problemas. Sofía había engordado un poco, ya no se veía tan demacrada. Luisa sonreía más, y Beatriz sentía que cada paso la acercaba no solo a la ciudad, sino a una nueva versión de sí misma, una versión más fuerte. El jaguar seguía guiándolos, pero Beatriz notó que su comportamiento comenzaba a cambiar. Se detenía más seguido, miraba hacia atrás con más frecuencia, como si supiera que algo estaba por terminar. En la tarde del 11º día, subieron una colina alta, y cuando llegaron a la cima, Beatriz vio algo que la hizo llorar de alivio y de alegría. A lo lejos, en el horizonte, se veían edificios, casas, una iglesia con su campanario. La ciudad. Habían llegado. ¡Miren, niños!, gritó Beatriz. ¡Lo logramos! ¡Llegamos! Luisa y Antonio saltaron de emoción. Sofía aplaudió sin saber bien por qué. Pero cuando Beatriz se volvió para compartir la alegría con el jaguar, el animal no estaba mirando la ciudad. La estaba mirando a ella. Y Beatriz supo lo que venía. No, susurró. Todavía no. Comenzaron a bajar la colina. La ciudad estaba a solo unas horas de camino. Podían llegar antes de que anocheciera. Pero con cada paso que daban acercándose a la civilización, el jaguar se movía más lento, se detenía más seguido. Cuando finalmente estaban a solo unos cientos de metros de las primeras casas, cuando ya podían ver gente a lo lejos, el jaguar se detuvo completamente. Beatriz se volvió. El animal estaba parado en medio del camino, mirándola. «No, papá», dijo Beatriz, su voz quebrándose. «Ven con nosotros, no te vayas». Pero sabía que no podía ser. El jaguar había cumplido su misión,
Los había guiado a salvo a través del desierto. Su trabajo estaba terminado. Beatriz se arrodilló frente al animal. Sus hijos se acercaron también, entendiendo que era una despedida. «Gracias», dijo Beatriz, acariciando la cara del jaguar. «Gracias por nunca abandonarme. Gracias por salvar a mis bebés. Gracias por enseñarme que soy más fuerte de lo que pensaba». Luisa abrazó el cuello del jaguar, llorando. «No te vayas, abuelito. Quédate con nosotros». Antonio tocó la cabeza del animal. «Te voy a extrañar». Hasta Sofía extendió sus manitas regordetas hacia el jaguar, y el animal acercó su cara para que la bebé pudiera tocarlo una última vez. El jaguar lamió suavemente el rostro de cada niño. Después se volvió hacia Beatriz y la miró con esos ojos que contenían todo el amor del mundo. Beatriz abrazó a su padre una última vez. Sintió el pelo suave bajo sus manos, el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. «Te amo, papá», susurró. «Siempre te amé. Siempre te amaré». El jaguar presionó su cabeza contra ella por un momento más, y después, lentamente, se separó. Caminó hacia atrás, siempre mirando a Beatriz. Después, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el desierto. «¡Espera!», gritó Beatriz. El jaguar se detuvo, miró hacia atrás una última vez, y Beatriz vio en sus ojos una promesa. La promesa de que aunque no pudieran verlo, él siempre estaría ahí, cuidándola, protegiéndola, amándola. El jaguar desapareció entre las rocas del desierto y se fue. Beatriz se quedó ahí parada, con sus 3 hijos abrazados a ella, mirando el lugar donde el animal había desaparecido. «¿Lo volveremos a ver, mamá?», preguntó Luisa. Beatriz sonrió entre lágrimas. «No lo sé, mija, pero sé que siempre estará con nosotros, en nuestros corazones, cuidándonos». Tomó la mano de Luisa, cargó a Sofía en el rebozo y Antonio se aferró a su falda, y juntos, los 4, caminaron hacia la ciudad, hacia su nueva vida. Llegaron cuando el sol se estaba poniendo. Las calles de la ciudad eran ruidosas, llenas de gente, de carretas, de vida. Después del silencio del desierto, era casi abrumador. Beatriz preguntó por la casa de Hortensia Medina. Un señor amable le indicó el camino. Era una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con paredes de adobe y un jardín lleno de flores. Beatriz tocó la puerta con el corazón en la garganta. ¿Y si su tía no la recordaba? ¿Y si no quería recibirlos? ¿Y si después de todo lo que habían pasado, la rechazaba? La puerta se abrió. Una mujer mayor, de cabello completamente blanco y ojos amables, apareció. Miró a Beatriz sin reconocerla al principio, pero después sus ojos se abrieron enormes. «¿Beatriz? ¿La hija de Dionisio?» «Sí, tía», dijo Beatriz, su voz temblando. «Soy yo, y estos son mis hijos. No tenemos a dónde ir. Por favor». No pudo terminar. Tía Hortensia la abrazó fuertemente, y en ese abrazo, Beatriz finalmente se permitió derrumbarse. «Mi niña», decía la anciana. «Mi pobre niña. Pasen, pasen todos. Esta es su casa ahora». Los siguientes meses fueron de adaptación. Tía Hortensia tenía una casa pequeña, pero acogedora. Vivía sola desde que su esposo murió años atrás. Estaba feliz de tener compañía, especialmente de su sobrina y sus sobrinos nietos. Beatriz le contó todo: la traición, la huida por el desierto y el jaguar. Su tía escuchó en silencio, y cuando Beatriz terminó, la anciana tenía lágrimas en los ojos. «Tu padre era especial», dijo tía Hortensia. «Siempre lo supe. Él pertenecía al desierto de una forma que el resto de nosotros nunca entenderíamos. Y ahora sé que nunca nos dejó realmente». Beatriz comenzó a trabajar. Resultó que era excepcional con la aguja. Los bordados que había hecho durante años, solo para su familia, ahora podía venderlos. Empezó haciendo pequeños trabajos para las vecinas. Después, una tienda en el centro le pidió que le surtiera manteles bordados. Pronto, su reputación creció. En 6 meses, Beatriz había ahorrado suficiente para rentar un pequeño local. Abrió su propio taller de costura y bordado.
Contrató a 2 muchachas del pueblo para que la ayudaran. El negocio prosperó. Sus hijos crecieron sanos y fuertes. Luisa resultó ser brillante en la escuela. Antonio era travieso pero de buen corazón. Sofía creció siendo una niña feliz que llenaba la casa de risas. Y Beatriz se convirtió en una mujer independiente, fuerte, respetada en la comunidad. Ya no era la esposa traicionada, ya no era la mujer humillada. Era Beatriz, la bordadora más talentosa de la ciudad, la madre que sacó adelante a sus hijos sola, la mujer que cruzó el desierto y sobrevivió. Pasaron los años. Beatriz nunca se volvió a casar. Tuvo propuestas, hombres buenos que querían estar con ella, pero siempre rechazaba amablemente. No necesitaba un hombre para ser completa, ya era completa por sí misma. A veces, en las noches, cuando sus hijos ya dormían, Beatriz salía al patio de su casa y miraba hacia el norte, hacia donde sabía que estaba el desierto. Y siempre, siempre, sentía que algo la observaba desde la distancia. Una presencia cálida y protectora. Su padre, su guardián. Luisa se casó a los 20 años con un maestro bueno y trabajador. Antonio se volvió herrero, como lo había sido Esteban, pero con un corazón mucho más noble. Sofía creció y se convirtió en enfermera, dedicando su vida a cuidar a otros. Los 3 tuvieron hijos, y Beatriz se convirtió en abuela. Una tarde, cuando ya era una mujer de más de 60 años, Beatriz estaba sentada en el portal de su casa, viendo jugar a sus nietos. Luisa se sentó a su lado. «Mamá», dijo Luisa, «mis hijos me preguntan por la historia del jaguar. ¿Es verdad? ¿Realmente pasó?» Beatriz sonrió, sus ojos arrugados brillando con la sabiduría de alguien que ha vivido mucho. «Cada palabra es verdad, mija. Cada palabra. Quieren saber si volverás a ver al jaguar alguna vez». Beatriz miró hacia el horizonte, hacia el desierto lejano. «Ya lo veré», dijo suavemente. «Cuando sea mi tiempo de partir de este mundo, sé que él estará ahí esperándome, para guiarme una última vez». Y tenía razón. Beatriz vivió hasta los 82 años. Murió en paz, rodeada de sus hijos, nietos y hasta algunos bisnietos. Su último día fue tranquilo. Simplemente cerró los ojos una tarde de primavera y dejó de respirar. Sus hijos la velaron en su casa, y cuenta la leyenda que esa noche, cuando todos dormían exhaustos de tanto llorar, un jaguar apareció en el patio de la casa. Varios vecinos juraron haberlo visto. Una criatura magnífica de ojos dorados que se sentó frente a la ventana donde estaba el cuerpo de Beatriz. Se quedó ahí toda la noche, como haciendo guardia, y cuando amaneció, el jaguar había desaparecido. Luisa encontró algo extraño esa mañana. En la mano de su madre, que había estado vacía cuando la acostaron, había una flor del desierto. Una flor que no crecía en la ciudad. Una flor que solo existía en las profundidades del desierto árido. Y Luisa supo que su abuelo había venido por su madre, que finalmente, después de tantos años, Beatriz y Dionisio estaban juntos de nuevo. Los enterraron juntos, en el mismo cementerio. Y en la lápida de Beatriz, sus hijos mandaron grabar: «Aquí yace Beatriz, hija de Dionisio, la mujer más valiente que conocimos, protegida en vida por el amor eterno, reunida en muerte con quien nunca la abandonó». Esta historia pasó de generación en generación en esa familia. Los hijos de Luisa se la contaron a sus hijos. Los nietos de Antonio la compartieron con sus nietos. Y hasta el día de hoy, dicen que en las noches de luna llena, si caminas por el desierto del norte, a veces puedes ver 2 jaguares corriendo juntos entre las dunas. Un jaguar grande y uno más pequeño, padre e hija, unidos para siempre. Porque hay amores que no mueren. Hay amores que trascienden el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. Hay amores que se convierten en leyenda. Y la historia de Beatriz y su padre guardián es uno de esos amores. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer de nuevo en el poder del amor verdadero, si te recordó que nunca estamos realmente solos cuando alguien nos ama de verdad, suscríbete a este canal ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción
porque aquí compartimos historias reales que te conmueven y transforman tu vida. Hasta la próxima.